Buenas, somos el equipo número 3 y el día de hoy les explicaremos nuestro proyecto, el cual consiste en un análisis de una grúa de pluma. Me acompañan mis compañeros Airam Cano y Melanie Martínez, así que sin más preámbulos, comencemos. Ok, nosotros comenzamos enfocándonos en la idea principal en lo que son las grúas de pluma. Estas vienen siendo máquinas que se utilizan para levantar y mover cargas pesadas en diversos entornos como la construcción, la industria y el transporte de mercancías. En este proyecto se llevará a cabo un análisis estructural en una grúa de pluma, que esto a la vez pues nos servirá para determinar los esfuerzos que actúan en la estructura. Estos esfuerzos pueden incluir tensiones, compresiones, flexiones y torsiones, los cuales son transmitidos a través de la estructura de la grúa a base sobre la que se apoya. Nos apoyaremos de manera gráfica en una simulación en SolidWorks con el fin de observar el comportamiento de dicha estructura al aplicarle las cargas a la estructura y comparar estos resultados con los obtenidos analíticamente. Consideramos que el análisis de los esfuerzos generados en una grúa de pluma es fundamental para garantizar la seguridad y la eficiencia de su operación. Además, al comprender los tipos y magnitudes de los esfuerzos que actúan en la estructura de la grúa, se pueden diseñar y construir grúas más resistentes y duraderas. Además, identificar posibles puntos débiles en la estructura que pueden provocar fallas o accidentes. Asimismo, el análisis de los esfuerzos también nos puede ayudar a determinar la capacidad de carga y el alcance de la grúa, lo que puede ser útil en la planificación de los proyectos de construcción y en la elección de la grúa adecuada para una tarea específica. Para esta práctica contaremos con los objetivos principales como lo son el poder identificar los tipos y las magnitudes de los esfuerzos como tensiones, compresiones, flexiones y torsiones que se generan en la estructura de la grúa, que esto ya lo había mencionado en la introducción, y en los componentes móviles durante la operación normal y en condiciones extremas. Otro punto sería evaluar la resistencia a la estructura y determinar si es adecuada para soportar las cargas y las fuerzas externas sin sufrir daños o deformaciones permanentes. Además de que el análisis de los esfuerzos nos debe permitir identificar los puntos críticos de la estructura de la grúa que pueden experimentar tensiones y deformaciones extremas y por lo tanto requerir un diseño y materiales especiales. Y por último objetivo, tenemos verificar si la grúa cumple con los estándares de seguridad aplicables y a su vez determinar si es necesario tomar medidas adicionales para garantizar la seguridad del personal y la carga. Bueno, en cuanto al marco teórico, pues vamos a ver diversos puntos, que será la información que se verá abarcada durante esta práctica, comenzando pues con la definición de grúa. Una grúa es una máquina destinada a subir y distribuir cargas en el espacio suspendidas de un gancho. Estas cuentan con poleas acanaladas, contrapesos, mecanismos simples, etcétera. Esto para poder crear una ventaja mecánica y poder mover grandes cargas. Las primeras grúas fueron creadas en la antigua Grecia, accionadas por hombres o animales. Consiguiente, tenemos lo que son las grúas de pluma. Estas son un dispositivo de elevación con un brazo o pluma que se extiende fuera del cuerpo principal de la grúa para brindar un alcance adicional y tiene un diseño de celosía para reducir el peso agregado a una carga. Además, el diseño de las grúas giratorias les permite trabajar bien en espacios de trabajo pequeños y completar tareas de elevación repetitivas. A diferencia de una grúa normal, las de pluma no tienen contrapesos. Este, También tenemos lo que son los tipos de plumas. Este, Como vendría siendo la giratoria independiente, que son el tipo más común de grúa giratoria y se pueden instalar para aplicaciones en interiores o exteriores. Las grúas independientes tienen un rango de elevación de unas pocas libras hasta varias toneladas con una capacidad de rotación de 360 grados dependiendo de su ubicación. Los principales beneficios de las grúas giratorias independientes son la falta de restricciones de ubicación, mayor rango de rotación, alta capacidad y mayor alcance. Tenemos tres tipos de grúas giratorias independientes,
como primero tenemos las articuladas, que a diferencia de una grúa giratoria normal, una articulada tiene un brazo giratorio y una pluma. Estas giran fácilmente y tienen una capacidad de respuesta consistente para colocar cargas y se pueden colocar para alcanzar cargas en esquinas y obstrucciones. También, pues las grúas giratorias articuladas se pueden montar en la pared, en el suelo, en el techo o en un sistema de puente. Por segundo tipo tenemos a las grúas empotradas en pared. Las grúas giratorias montadas en la pared, también conocidas como grúas giratorias de pilar de pared o en voladizo, son tipos de grúas que ahorran espacio y no requieren, pues, de nuevo, espacio en el piso ni en los cimientos. Estas pueden servir como complemento de un monorail o una grúa puente aérea y también se pueden instalar cerca de la parte inferior de la estructura del edificio más baja, lo que permite un espacio libre máximo por debajo y por encima de la pluma. Por tercer y último tipo, tenemos a las de mástil. Las grúas giratorias de tipo mástil se apoyan en el piso y se estabilizan en la parte superior, con la parte superior sostenida por las vigas del edificio, a diferencia de las grúas bandera apoyadas sobre cimientos y sobre placa base. Las grúas sobre mástil ocupan poco espacio en el piso y no requieren perforaciones en los cimientos, como se mencionó anteriormente. Este, Ahora tenemos los componentes de una grúa de pluma. Cuenta con tres componentes mayormente conocidos, que son el mástil, que es la viga vertical sobre la que descansan los componentes de una grúa giratoria. Se encuentran en la mayoría de las grúas giratorias, excepto en las montadas en la pared, móviles en la pared, montadas en columna y montadas en el techo. También tenemos lo que es el polipasto, el que es un mecanismo que se adjunta a la pluma y hace el levantamiento de una grúa giratoria. El medio de elevación y la fuente de energía son los factores que definen un polipasto. Y por último, pues tenemos lo que vendría siendo la pluma, que es la parte principal que soporta el peso de cualquier tipo de grúa giratoria. Este se extiende desde el mástil, la pared, el techo o una columna y es una viga horizontal que es perpendicular al piso. En la pluma se encuentra el polipasto que se usa para levantar y mover la carga. Además, pues también vamos a explicar unos conceptos de mecánica de materiales, que es lo que bueno, vemos en la materia que nos apoyará en el proyecto. Comenzando, pues, ¿qué es una viga? Una viga es un elemento estructural lineal que trabaja principalmente a flexión. En las vigas, como verán, la longitud predomina sobre las otras dos dimensiones y suele ser horizontal. El esfuerzo de flexión provoca tensiones de tracción y compresión, produciéndose las máximas en el cordón inferior y en el cordón superior, respectivamente, las cuales se calculan relacionando el momento flector y el segundo momento de inercia. En las zonas cercanas a los apoyos se producen también esfuerzos cortantes o punzonamiento. También pueden producirse tensiones por torsión, sobre todo en vigas que forman el perímetro exterior de un forjado. Este, Como segundo concepto, tenemos que es un momento flexor máximo. Se denomina momento flector o también flexor, o momento de flexión a un momento de fuerza resultante de una distribución de tensiones sobre una sección transversal de un prisma mecánico flexionado o una placa que es perpendicular al eje longitudinal a lo largo del que se produce la flexión. También pues es una solicitación típica en vigas y pilares y también en losas, ya que todos estos elementos pueden deformarse predominantemente por flexión. El momento flector puede aparecer cuando se someten estos elementos a la acción de un momento, el cual vendría siendo el torque, o también de fuerzas puntuales o distribuidas. Los signos que determinan los momentos flectores en vigas como positivos o negativos dependen del efecto que dicho momento produce. Siendo positivo cuando produce tensiones en las fibras interiores y también siendo negativo cuando produce tensiones en las fibras superiores. Por tercer concepto, tenemos la deflexión. La deflexión, o mejor conocida como el pandeo, es el fenómeno que acontece en los elementos esbeltos cuando estos están sometidos a una carga que los comprime y se caracteriza por una deformación.
esta sea elástica o plástica, que implica un desplazamiento perpendicular al eje en que se ejerce la compresión. Y esta misma acción es proporcional al momento horizontal generado por la excentricidad y por la esbeltez de elementos como las vigas. Se hace bastante notorio aún con excentricidades pequeñas. Y por último concepto, tenemos lo que es el esfuerzo cortante. Estas suelen ser fuerzas internas en el plano de la sección y su resultante debe ser igual a la carga soportada. Los esfuerzos cortantes se presentan normalmente en pernos, pasadores y remaches utilizados para conectar varios miembros estructurales y componentes de máquinas, así como también bueno, la fuerza cortante en cualquier sección de una viga tiene igual magnitud, pero dirección opuesta a la resultante de las componentes en la dirección perpendicular al eje de la propia viga de las cargas externas y reacciones en los apoyos que actúan sobre cualquiera de los dos lados de la sección que se está considerando. Bueno, primeramente, para el desarrollo de nuestro proyecto, consideramos la siguiente ficha técnica que fue obtenida de la página oficial de Industrial Cranes, que nos dice que la grúa que ellos tiene un largo de brazo de 7 metros, una carga máxima de 10 toneladas, el peso del polipasto es de 200 kilogramos, su ángulo de giro es de 270 grados, y el tamaño de la columna de 3 metros y usa un perfil en el brazo de W760 por 257. El material de este perfil es de acero A36. Entonces, a partir de los datos anteriores, se lleva a cabo el análisis de la viga, pero primeramente hay que determinar el peso de la misma. A partir de la fórmula que tenemos aquí en rojo, tenemos que la densidad del material es de 7.850 kilogramos sobre metro cúbico. Y luego, el área del perfil de la viga son de 32.900 milímetros cuadrados. Y la longitud, en este caso, ya nos lo dan, son 7 metros, que lo convertimos a milímetros, siendo 7.000 milímetros. Y luego, la constante de aceleración gravitacional es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Pero aquí hay que considerar un factor de conversión a milímetros, siendo de 1 por 10 a la menos 9. Entonces nos da un peso de la viga de 17.735,2 newtons. Para hacerlo, para considerarlo como carga distribuida, es necesario dividirlo entre su longitud, lo que nos da que son 2.533,6 newtons en cada metro. Lo siguiente a considerar es el peso del polipasto y de la carga máxima que soporta la grúa. Entonces, nada más sumaríamos los 10.000 toneladas de carga máxima, digo, las 10 toneladas de carga máxima, más los 200 kilogramos del polipasto y multiplicarlos por la gravedad. Nos da un total de 100 kilonewtons. Y la primera imagen es la viga que se toma en consideración a partir de lo que expliqué anteriormente. Lo siguiente sería analizar estáticamente las fuerzas que interactúan. Lo primero sería en el eje Y, tendríamos a Y luego la fuerza distribuida y la carga de las 100 kilonewtons. Nos da que la reacción en AY es igual a 117.735,2 newtons. Lo siguiente sería hacer una sumatoria de momentos. Aquí lo hicimos en el extremo C y tenemos que es el momento en A menos la fuerza de reacción en Y por su distancia de 7 metros, más la carga distribuida justo en la mitad de la viga, que es la distancia son 3.5 metros, más los 100.000 newtons a 0.5 metros. Nos da que el momento en A es negativo, siendo de 712.073,9 newtons por metro. Entonces, con los datos anteriores obtenemos de manera gráfica ya la viga establecida con las reacciones y con el momento en el empotramiento.
Lo siguiente es que con los datos anteriores obtenemos los diagramas de fuerza cortante y momento máximo. Y tenemos que la fuerza máxima que actúa en la viga es de 217.735.2 newtons. Y como se trata de una carga distribuida, desciende de manera constante hasta 101.266.8 newtons. Y luego, donde X es igual a 6.5 metros, se encuentra la carga, la carga puntual. Y nos bajamos hasta 1.266.8 newtons. Y en el tramo que queda también sigue actuando la carga distribuida, ya lo que nos desciende a cero newtons. Entonces ya como siguiente paso sería determinar las áreas que se encuentran a partir de lo anterior. Simplemente pues eso es un área de un trapecio que se hace base mayor más base menor entre 2 por la altura y nos da que el área uno es igual a 711.757.2 newtons por metro. Y el área 2 se trata de un triángulo que sería nada más base por altura entre 2 y es igual a 316.7 newtons por metro. Entonces, a partir de estos datos, hacemos el gráfico del, del momento máximo. Y esa es la segunda imagen. Teniendo como momento máximo 712.037.9 newtons por metro, que sería el que se encuentra en el empotramiento. Y luego asciende hasta menos 316.7 newtons por metro, que sería el de la carga. Y ya finalmente a cero, que es en el extremo donde la viga es igual a 7 metros. Teniendo entonces una fuerza máxima de 117.735.2 newtons y un momento máximo de menos 712.073.9 newtons por metro. Lo siguiente que hicimos es calcular los esfuerzos que actúan en la viga. La tabla que se encuentra ahí, la obtuvimos de los manuales de estructurales de vigas y nos proporciona datos que van a ser necesarios para sustituir en la fórmula de esfuerzos y esfuerzo normal y esfuerzo cortante. Entonces, en la fórmula de esfuerzo normal, tenemos que el momento máximo tomado del gráfico anterior, multiplicado por la distancia al eje neutro, que son 772 entre 2 nos da 386 milímetros. Todo esto dividido entre el momento de inercia, que el momento de inercia lo tenemos en la tabla del perfil. Entonces nos arroja un valor de menos 81.2 megapascales. Eh, lo siguiente sería el esfuerzo cortante. Tenemos ahí la fórmula. La fuerza ya la tenemos del gráfico anterior. Entonces lo siguiente sería determinar Q, que Q se determina a partir de multiplicar las áreas el, por Y testada. Y Y testada la obtenemos a partir de la sumatoria del área por Y' entre las sumatorias de las áreas. Entonces, como vamos a analizar, es una figura simétrica, nada más tendremos que analizar de la mitad para abajo, que es donde se encuentra el mayor esfuerzo. Entonces, sustituyendo en la fórmula, tenemos que son la base de 381 milímetros por la altura de 27.2, o sea, estamos hablando del patín, por la distancia del eje neutro al centroide de la figura que estamos analizando. En este caso son 386 menos 13.6 milímetros. Y sumamos el área por Y de la siguiente figura. Sería la base de 16.6, que es el espesor del alma, por la distancia que hay
de, sí, desde el centroide hasta el eje neutro. Y eso lo multiplicamos por este, la distancia de esa figura entre dos. Ya nada más simplemente lo dividimos por las áreas de cada figura que estamos analizando. Y nos da que es igual a 301,96 milímetros. Entonces ya tenemos lo que es Y. Nos faltaría determinar el área. El área simplemente es multiplicar base por altura de ambas figuras y nos da que son 16.319,28 milímetros cuadrados. Ahora, para determinar Q, ya simplemente solo queda multiplicarlos y nos da igual a 4.927.769,789 milímetros. Ya simplemente sustituimos en la fórmula del esfuerzo cortante. Tenemos la V, la carga máxima, de 117.735,2 newtons por Q, que sería lo que terminamos anteriormente, entre el momento de inercia por T, que es el espesor del alma. Y nos daría que el esfuerzo cortante sería de 10,2 megapascales. Lo siguiente sería el cálculo de la deflexión en la viga. Entonces, primeramente tenemos estas dos fórmulas que la tomamos del manual de estructuras de las vigas, siendo que lleve es igual a la carga P la distancia A al cubo entre 3 por el módulo de elasticidad por la inercia. Y la siguiente sería de, de la carga distribuida, siendo de menos W, que es la carga total, perdón, por el largo de la viga al cubo entre 8 por el módulo de elasticidad por inercia. Entonces, simplemente ya sustituyendo los datos que tenemos, nos daría que lleve es igual a menos 14,4527 milímetros, encontrándose la máxima de deflexión hacia abajo. Lo siguiente a tomar en consideración, pues es un factor de seguridad. Y simplemente sustituyendo en esta fórmula, que es la Y de diseño, igual a L entre 360, tenemos que la longitud es de 7 metros, o sea, 7.000 milímetros entre 360. Nos daría que es igual a 19,5. Por lo tanto, la Y de diseño está encima, o sea, superior a lo que es YB, y esto nos indica que nuestra viga es segura. En cuanto a las simulaciones en SolidWorks, tenemos la primera, que es la de esfuerzos. Aquí nos dio que bajo las condiciones anteriores que propusimos, nos da que el esfuerzo máximo generado son de 53,19 megapascales. Mientras tanto que en el desplazamiento, que es la segunda imagen, es de 7,887 milímetros. Bueno, como conclusión, tenemos que los esfuerzos en las vigas, pues al ser de vital importancia en la ingeniería estructural, juegan pues como mencioné, un papel fundamental en la resistencia y estabilidad de las estructuras. Además, pues el poder comprender y analizar los esfuerzos en las vigas es fundamental para poder garantizar que una estructura sea capaz de soportar las cargas aplicadas sin sufrir deformaciones o colapsos. Pues también tras observar los cálculos y la simulación realizados con detenimiento, concluimos que los esfuerzos y la deflexión generados en la estructura están por debajo de nuestros factores de seguridad. Por lo tanto, al compararlo con la información del vendedor de este modelo particular de grúa de pluma, es posible asegurar que la información es verídica, por lo cual es un vendedor confiable y se puede realizar una compra esperando un producto que satisfaga con las necesidades
y brinde seguridad al momento de operarla. Y pues aquí mostramos nuestras fuentes bibliográficas que utilizamos para realizar nuestro proyecto. Por nuestra parte sería todo. Agradecemos mucho su tiempo y sin nada más que agregar, nos despedimos. Hasta luego.